Buenos días, miércoles 19 de noviembre de 2008. Es un gusto que usted se acompañe con nosotros en la entrevista al día a esta hora de la mañana. Estaremos dedicando los próximos 60 minutos de la entrevista a hacer una reflexión con Giovanni Galea sobre el libro Informe de una matanza, grandeza y miseria de una guerrilla. Tenemos el gusto que nos acompañe justamente esta mañana en nuestros estudios Giovanni Galea, él es escritor y ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo IRP. También está con nosotros Daniel Romero, excombatiente conocido en las filas del FMLN durante el pasado conflicto armado como Tilo. Sobre el tema de esta mañana planteamos dos preguntas a nuestros televidentes. La primera tiene que ver con el sondeo que realizamos y que usted escucha como siempre al cierre de cada segmento de la entrevista. La pregunta que hicimos es si cree usted que es necesario que se esclarezcan los crímenes ocurridos durante el pasado conflicto armado. En la segunda pregunta le invito a que usted participe enviando su mensaje de texto desde su celular al 2012 con la respuesta sí o no. La pregunta la tiene usted en pantalla: si aclarar los crímenes ocurridos durante la guerra pondría en riesgo la estabilidad del país. Participe con su mensaje. Al cierre de la entrevista usted conocerá el resultado. En el tercer bloque tendré habilitado como siempre el 2121-1277 para que ustedes participen con el comentario o la pregunta a nuestros invitados. También, si lo desean, pueden escribirnos a la dirección electrónica wmelendez@canal12.com.sb. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de la internet, nuestra dirección electrónica www.canal12.com.sb. Un saludo a nuestros compatriotas que nos acompañan todos los días a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Vamos a la sinopsis, regresamos después de una pequeña pausa. Los fusiles callaron por fin en diciembre de 1991 y el 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz. El Salvador dio por cerrado uno de sus peores capítulos de su historia más reciente. 12 años de guerra civil dejaron una huella tan profunda en el país, con más de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos, miles de huérfanos, centenares de lisiados de guerra y cientos de padres sin saber el paradero de sus hijos que fueron puestos en adopción. La crueldad de la guerra llevó el luto y el dolor a toda la familia salvadoreña. Durante 12 años de conflicto no hubo nadie que no sufriera esas consecuencias. Las víctimas, como en todo conflicto, fueron desde luego los militares o combatientes guerrilleros, pero también reconocidos líderes sociales, religiosos y políticos. Así se recuerda año tras año la masacre del Mozote, del Zumpul, el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de Rutilio Grande y otros pastores de la Iglesia Católica. Este mes, por ejemplo, se han conmemorado 19 años de la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras, un hecho que ocurrió el 16 de noviembre de 1989 y fue cometido por efectivos de la Fuerza Armada. En la mayoría de los casos ha privado la impunidad y el reclamo constante de sectores sociales de izquierda que demandan la aplicación de la justicia, aunque los protagonistas de la mayoría de estos hechos fueron cubiertos por la ley de amnistía aprobada tras la conclusión del conflicto armado. Sin embargo, en medio de esto hay crímenes o asesinatos y hasta ejecuciones sumarias que nunca trascendieron por el mismo entorno en el cual se desarrollaron. Este es el caso de los ajusticiamientos al interior de los campamentos del FMLN. De estos oscuros acontecimientos muy particulares de una de las partes en el conflicto no hay registros judiciales, mucho menos una investigación. Fueron tratados como asuntos privados y por tanto ni siquiera fueron consignados en algunas investigaciones profundas como la desarrollada por la Comisión de la Verdad. Esta semana ha salido a la luz pública una investigación testimonial que pone al descubierto los crímenes ocurridos al interior de una de las 5 fuerzas militares que integraron el FMLN durante la guerra. Se trata del libro Informe de una matanza, la grandeza y miseria de una guerrilla, de los escritores Giovanni Galeas y Berné Ayala, quienes además pertenecieron a 2 grupos distintos del movimiento guerrillero. Take these home. Learn from your mistakes. A D, however, that would be cause for concern. Yeah, I know a D seems pretty dismal. Rory got a D? Yeah, but... She's never gotten a D. Hey, you know, not everybody can be smart. Listen, a D is 1 grade. It's not the end of the world. You'll catch up. You'll do better. You're of hardy, stubborn stock, my dear. This test will be hard, and there will be no makeups. You're going down. Gilmore Girls, miércoles, 7 de la noche por Canal 12. Siempre estuviste a mi lado, cuando más te necesitaba. A veces no te entendía, pero siempre me aconsejaste para bien. Te extraño, mamá. Si tan solo hubieras tenido lo que yo tengo ahora. Cardioaspirina.
Por ellos, por los que más ama, cuídese con Cardioaspirina. Cardioaspirina, en el corazón de la prevención. Si es Bayer, es bueno. Si en 20 años Arena no resolvió el problema del empleo, no lo va a resolver ahora con 20 promesas. Para que El Salvador pueda solucionar este y otros problemas, es necesario elegir a alguien que siempre habló con la verdad. Alguien que siempre se ha comprometido con el pueblo y tiene propuestas concretas para el país. Es hora de cambiar. Mauricio Presidente. Un cambio seguro. Verde. Blanco. Azul. ¿Gris? Te entregamos las opiniones de todos los colores. El Observador. Análisis de columnistas de diferentes tendencias para que tomes tu mejor decisión. Nos entregamos a diario. El Diario de Hoy. El periódico de El Salvador. Una leyenda regresa. Con tus tarjetas Bancredomatic que te regalan este fin de año 10 Suzuki Swift. Por cada $25 o más que pagues o retires en efectivo, se te asignará un número para participar en el sorteo semanal de un Suzuki Swift. Paga todo con tus tarjetas Bancredomatic y prepárate a conducir una leyenda. Soy odontólogo y sé lo que es sufrir de sensibilidad en los dientes, pero también sé cuál es la solución. Usar todos los días Colgate Sensitive Multiprotección. Alivia el dolor por la sensibilidad y además da toda la protección y el cuidado que mis dientes y encías necesitan. Nunca imaginé que algo tan frío me diera momentos tan cálidos. Colgate Sensitive Multiprotección. Alivio y protección completa para todos los días. Use también cepillos 360 Sensitive para una limpieza delicada de dientes y encías sensibles. Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. Continuamos con los temas más polémicos en la entrevista al día. Buenos días, estamos en la primera parte de la entrevista al día. Antes de iniciar y saludar a nuestros invitados de esta mañana, quiero recordar a ustedes la pregunta que estamos sometiendo a su consideración. Si cree usted que aclarar los crímenes ocurridos durante la guerra podría poner en riesgo la estabilidad del país, envíe su mensaje de texto desde su celular al 2012 con la respuesta sí o no. Al cierre de la entrevista estaremos dando a conocer los resultados. Bien, quiero agradecer esta mañana que nos acompaña en nuestros estudios Giovanni Galeas. Él es escritor y decíamos es militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Él junto con Verne Ayala han escrito un libro que es el que ya hemos de alguna forma hecho referencia durante la sinopsis, Informe de una matanza, grandeza y miseria en una guerrilla. Giovanni, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, William. Mucho gusto que me hayas invitado. Un gusto también compartir este programa con Tilo. Y bueno, buenos días a todos. Bueno, agradecemos también entonces a Daniel Romero. Él fue conocido como Tilo en las filas del FMLN durante el pasado conflicto armado. Buenos días, un gusto que nos acompañe. Buenos días, William. Gracias por habernos invitado. Bueno, perfecto. En principio yo creo que es importante, Giovanni, zanjar algunas dudas que hay sobre esto, sobre todo inquietudes que nacen en el marco de una investigación. He leído el libro bastante rápido, por cierto, pero sí lo he leído. Y tiene importante información, muy revelador, por cierto, con un buen nivel de profundización e investigación. Gracias. Eso creo que es importante reconocerlo, pero hay inquietudes que surgen y me gustaría que las zanjáramos de una vez por todas antes de que comencemos a entrar en los detalles de este libro. Correcto. ¿Por qué esta investigación? Hago esta pregunta porque ¿cómo es que surge la idea de hacer esta investigación, de entrar en tanto detalle en algo que no se ha conocido de manera tan pública? Es decir, sí hay información muy privada que algunas personas, digamos sobre todo quienes estuvieron directamente relacionados al conflicto, que la conocen, pero no es de tanto conocimiento público, que es lo que se está poniendo en evidencia esta mañana con este libro que ustedes están publicando. Y entonces la pregunta es ¿por qué la investigación, siendo que estamos en un momento electoral, en campaña, donde obviamente quien aparecerá señalado y con alguna responsabilidad a partir de esta investigación es Salvador Sánchez Serén, el candidato a la vicepresidencia del FMLN? Mira, voy a hacer un poquitito de historia. En síntesis, el cuento es el siguiente. Hace un poco más de un año, Verne Ayala y yo, que somos escritores, ambos hemos publicado algunos libros, y tenemos una pasión por la literatura, tanto como por la historia de la guerra en El Salvador.
nos embarcamos en la aventura de editar un periódico digital que se llama Centroamérica 21, y el corazón de este periódico es una sección que se llama Partes de Guerra. En esta sección, Bernie y yo hemos escrito reportajes, crónicas, reportajes de gran formato, que tienen 15, 10, 12 entregas, sobre algunos aspectos de la guerra que nos apasionan y a los que hemos tenido acceso por medio de los protagonistas directos, ¿no? Hemos narrado historias de heroísmos, de pasajes luminosos de la guerra, porque hubo arrojo combativo, hubo en ambos bandos, ¿no? Y hubo momentos admirables, pero también hemos publicado pasajes sórdidos, digamos, ¿verdad? Y hemos intentado hablar de las distintas organizaciones, los distintos lugares y distintas personas que estuvieron en esta guerra. Hemos hablado de problemas al interior del ERP, el caso Dalton, hemos hablado de problemas al interior de la RN, con una serie larga de entregas. Y por esa vía nosotros llegamos a tener, como tú lo decías, habíamos escuchado vagamente de unas muertes allá en el Paracentral y se hablaba de algunos cientos de muertes en el Frente Paracentral, esto es San Vicente, parte de Usulután y parte de La Paz, que era lo que constituyó el Frente Paracentral. Como todos oímos hablar desde en los 80s de que habían habido ahí unos problemas, unas ejecuciones de combatientes, pero en el curso de nuestro trabajo para documentar partes de guerra obtuvimos una pista, que fue que las muertes no eran tan pocas y que la calidad de los hechos, es decir, cómo sucedieron los hechos, no era como habíamos pensado, la información que más o menos teníamos. Tuvimos algunos contactos providencialmente que nos facilitaron encontrarnos personalmente con jefes y combatientes relacionados al Paracentral. Fuimos a la zona con Bernie Ayala, Bernie, yo y un camarógrafo. Fuimos a la zona, hablamos con varios de los combatientes, veteranos ya de esa guerra, la mayoría de los cuales, que son nuestros testigos, empezaron la guerra. Son militantes desde 1972, 1975, 1978, entraron a las estructuras. Es decir, incorporados en movimientos sociales, sindicales. Exactamente. Y terminaron la guerra. Es decir, todos nuestros testigos empezaron y terminaron la guerra, entregarse, desmovilizaron cuando se firman los acuerdos de paz. Ahí conocimos esta historia de esta matanza, de labios, de boca de estas personas que con palabras sencillas, de manera directa, narran los hechos y los explican además. Esto es como surge. Ahora, ¿por qué la pregunta que tú hacías concreta? ¿Por qué en este momento? Una es porque en este momento fue que hicimos la investigación, ¿verdad? Pero dos, a mí en lo personal, Bernie tendrá su propia posición al respecto, yo entiendo que coincidimos, es que partimos que es lo más normal del mundo en una democracia, que toda la trayectoria pública de quien pide el voto al electorado sea conocida. Esto es lo más normal del mundo, y no solo normal, yo creo que es necesario que el electorado sepa quién es el que le está pidiendo el voto. Para terminar, hay un detalle. Cuando William Clinton era candidato, un amigo de él dijo, compañero de la universidad, dijo, sí, pero él y yo fumamos marihuana juntos. Y se armó un escándalo. El hombre tuvo que decir, Clinton tuvo que decir, sí, fue cierto, pues fue una vez que una rueda de amigos ahí fumamos marihuana, pero yo no le di el golpe en realidad, ¿verdad? Estuvo el caso de Mónica Lewinsky también en el hecho. Es decir, esta es la consideración. Yo considero que es necesario que esta historia se conozca, y justamente ahora, para que, en efecto, Salvador Sánchez Serén, que es el principal responsable, según los testigos y según la conclusión de esta investigación, de estas muertes, él lo explique. Él lo explique, le explique a los salvadoreños, le explique a las familias de los afectados, que son bastantes. Ahora, entonces sí, estás perfectamente claro, y me imagino que Bernie también está claro que esto tendrá consecuencias, pueden tener consecuencias de carácter electoral, es decir, es el momento en que se está desarrollando la campaña donde aparece uno de los miembros de la fórmula del FMLN involucrados, señalados concretamente. Eso es una inquietud. La otra entonces es
el fundamento de la investigación en términos en qué se sustenta, creo que es importante conocer un poco más qué es lo que le da sustento a esto, o sea, fuentes directas, fuentes indirectas, ese tipo de cosas. Pero son dos preguntas las que estoy planteando. Correcto. Las consecuencias electorales yo creo que yo no puedo medir, no puedo calcular, pero quien después de conocer esta historia, como es un derecho nuestro, contar esta historia ahora precisamente, será un derecho de cada elector, si conocen esta historia y después dan su voto, también lo ejercerán con pleno derecho. Eso no puedo medir qué consecuencias va a tener. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que esto va a generar, este libro va a generar algún nivel de reflexión y en alguna medida obligará a Salvador Sánchez Serén y a su entorno, me refiero a su entorno histórico dentro de la FPL, a dar una respuesta sobre todo a los familiares de las víctimas, porque son bastantes. Como se establece acá, son bastantes. La otra pregunta era, William, disculpa. Te decía un poco el fundamento que tiene el libro, es decir, si estamos hablando de fuentes directas, fuentes indirectas, es totalmente testimonial. Todo el libro está construido sobre la base de los testimonios recogidos en el terreno, en la zona, en lo que fue los territorios del Paracentral. Ahí fuimos a hablar con combatientes, con jefes medios de la guerrilla, con comandantes, y todos coinciden en sus historias. Estos testimonios, la mayoría fueron grabados en video, algunos solo en audio, pero la mayoría son grabados en video y están ahí para respaldar este libro. Este material grabado yo prometí entregarlo a Benjamín Cuellar de la UCA, todos los materiales, incluyendo audios y videos, que van a estar ahí, custodiados por él. Por supuesto va a ser una copia, yo me quedo con los originales, le vamos a entregar algo sin editar, ¿verdad? Y eso respalda lo dicho en este libro. Ahora, antes de pasar a hablar un poco con Tilo para que nos explique, bueno, habrá que explicarle a los televidentes quién es Tilo, pues porque todavía no tenemos esa referencia. Antes de que lleguemos a eso, una pregunta más, Giovanni. ¿Por qué hay preguntas que pueden surgir? Y es ¿por qué no se habla de otras masacres? El caso de los jesuitas, Monseñor Romero, Rutilio Grande y otros más. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, entre esto y lo otro, ¿no hay ninguna diferencia? Es decir, ¿son crímenes más allá de quién los cometió? No, lo que sucede es que todas las masacres cometidas, los crímenes horrorosos de la guerra, fueron ya investigados en detalle, incluso expuestos sus responsables, y están perfectamente detallados no solo en una investigación, sino en varias periodísticas, e incluso en la Comisión de la Verdad están todas las masacres que tú mencionaste, el Zumpul, el Mozote, que están puestas ahí, el de los padres jesuitas. Hay libros sobre esto, hay documentales, hay películas. Yo creo que hay muy poco nuevo que decir respecto a estos problemas, pero esta otra matanza de combatientes fue ignorada, fue callada, silenciada hasta ahora. Y lo poco que se había dicho había sido interesadamente manipulado. Por ejemplo, asociar los muertos de San Vicente a un comandante que se llama Mayo Cibrián, miembro de la Comisión Política de las FPL, el cual fue ajusticiado por las mismas FPL en 1991, y esta matanza quedó asociada al nombre de Mayo Cibrián. Entonces, como ordenamos ya el fusilamiento de Mayo Cibrián, se terminó este problema. Pero es que no fue así, la historia no nos cuenta eso, no fue esta la situación. Mayo Cibrián fue uno de los asesinos nada más, y no el principal. Bueno, ya veremos si entramos un poco más en detalle adelante a medida que transcurre la entrevista. Bueno, quisiera saber quién es Tilo, o sea, ¿qué hizo Tilo durante el pasado conflicto armado? ¿Cuáles fueron sus funciones? ¿Cuál es la historia de Tilo, la historia familiar? Porque al final de cuentas estamos hablando de una historia de familia. Sí, William, para mí es demasiado duro tocar este tema, porque principalmente fui afectado directamente. Por los asesinatos que se dieron internamente dentro de las FPL. Te lo voy a decir por qué. Dentro de las FPL estaba un hermano mío, ¿verdad? Que después que él regresa, porque fue becario,
a prepararse a Vietnam como hombre rana, especialista en operaciones subacuáticas. Cuando él regresa de Vietnam, el primer operativo que él se le designaron fue junto con otro compañero que también tenía el mismo seudónimo de Lucas, que era español, fue la voladura del Puente de Oro. O sea, su hermano participa directamente en ese operativo. Él. Después de prepararse en Vietnam, regresa al país, en prácticas de buceo y todo eso, entonces se especializa. Ajá. Correcto. Luego estuvo en la toma y destrucción del cuartel El Paraíso de la Cuarta Brigada en Chalatenango. Entonces, luego de este operativo participa en la toma también y destrucción de la presa de Cerrón Grande. Ajá. Y luego después participa también en la toma y destrucción de aquí del volcán El Picacho, aquí en San Salvador, ¿verdad? Viendo la trayectoria que tuvo internamente dentro de la GDPL como un gran combatiente, un gran cuadro, ¿verdad? Fue señalado por el mismo mando de la GFPL, en este caso por Leonel González, que era uno de los compañeros infiltrados. Es decir, Lucas es acusado, después de haber tenido toda esa formación, de la preparación de participar en ese tipo de operativos, es acusado de infiltrado. Correcto. Ahora, un poco antes de que pasemos más allá de ese punto, la familia suya, casi todos sus hermanos fueron combatientes. Estamos hablando entonces de, si no me equivoco, de Jorge, William y Samuel. Correcto. Y Lucas es entonces el que estamos hablando, el caso emblemático de... Es que es el caso emblemático, Lucas. Y Lucas, el caso emblemático de Lucas es por eso, que después de tener una gran participación dentro de las filas de la GFPL, y que fue un compañero muy reconocido en todas las filas de la GFPL como un compañero excelente, probado en combates, ¿verdad? Aún fue jefe de seguridad del mando de la GFPL en Chalatenango, ¿verdad? Él fue acusado dentro de las filas internas de la GFPL como uno de los compañeros infiltrados. Ahora, los cuatro, ustedes son cuatro hermanos, estamos hablando. Cuatro, ¿se incorporan los cuatro al mismo tiempo a la guerrilla? No, el primero que se incorpora fui yo, allá por el 77, porque yo era obrero en la fábrica Corinca. Entonces ya 79, 80 y se incorpora el resto de mis hermanos. ¿Qué pasa con el resto de los hermanos? ¿Ellos murieron? Sí, todos. Entonces solo quedó usted. Solo yo. Y en el caso de Lucas, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿qué es lo que usted ha conocido? ¿Qué es lo que ha pasado, digamos? Porque usted también estaba en el FMLN en ese momento cuando ocurre ese hecho. Lo señalan de infiltrado, pero ¿quién lo acusa? ¿Cómo lo acusan? Es decir, ¿en qué momento es que toman la decisión de quitarle la vida? Pues esa es una de las cosas que yo he tratado de que Leonel y Milton me expliquen. Yo la vez pasada lo visité al local del 1316 con la intención de hablar con ellos, ¿verdad? Que me digan por qué lo mataron y a dónde lo enterraron. Y no solo a él, porque Lucas fue parte de toda una doctrina dentro de la GFPL de ejecuciones sumarias. Entonces, los indicados, los que me tienen que dar respuesta ante esto es el señor Salvador Sánchez Serén y un determinado Milton. Digo Milton porque él también fue miembro de la comisión política de la GFPL
y la comisión política de la FPL es la que daba el aval, el visto bueno, ¿verdad?, para que primeramente se torturaran y asesinaran a los compañeros. ¿Hubo tortura en estos casos? Hubo tortura. En el caso de mi hermano, ¿qué ocurrió con él? A él lo torturaron con un garrote de palo de guayabo, le quebraron las piernas, las costillas, los brazos, y le volaron todos los dientes. Ahora, usted no estuvo en el lugar. ¿Cómo, no, pero un cómo compañero conoció? que estuvo ahí me dijo, ¿verdad? Entonces, luego que lo torturan, lo ahorcaron, porque esos eran los métodos que ocupaban en el Frente Paracentral, y digo, no solo en el Frente Paracentral. Pero esto cualquiera puede pensar, dice, bueno, pero todo el mundo cree que eso es un método propio de los escuadrones de la muerte, que fue muy típico de hacer esas cosas y cosas peores que esas. Es que ese es el problema. Ese es el problema de fondo, William. Porque en las filas del FMLN ocuparon métodos que solo los escuadrones de la muerte ocupaban. Y aún en las FPL, es que por eso te digo que para mí es duro, pues. Porque la misma tortura que le hicieron a Lucas, le hicieron a todos los compañeros, incluso a las compañeras combatientes, a las compañeras guerrilleras que se les acusaba de infiltre, les quemaban las partes genitales con tizones. Entonces, eso es duro. Claro. Perdone la interrupción, pero necesito hacer una pausa. Me gustaría que ahondáramos un poco más en esto, pero también que Giovanni nos explique, porque bueno, ¿cuál es la magnitud de esto? Puede ser un caso, cualquiera puede decir, bueno, es un caso gravísimo, pero es un caso aislado que ocurrió durante el pasado conflicto armado, pero estamos hablando de un solo caso o de otros más. Vamos a ir a la pausa, al regreso entonces continuamos con esta conversación. Ya volvemos. A estas alturas quizá, ya por el tiempo que ya pasó, pienso yo de que ya sería imposible el poder decir fueron fulano, tal persona, ¿verdad? Se refiere para a los dos bandos que existen en la actualidad, pues no sería bueno porque sería escarbar lo que ya estuvo en el pasado y no es tan conveniente, ¿verdad? Porque no podemos echar la culpa ni uno ni al otro. Claro que sí, hombre. Porque evitan las sinvergüenzadas. De lunes a viernes podrás vivir los mejores momentos de la Academia Última Generación. Mira, te pude embarazar, ya arráncate mi corazón como un trozo de papel. Y lo que haces el domingo es bien importante para regresar aquí el lunes. Descubre el día a día de los alumnos. Vive con ellos su sueño. Cuando empiezan a salir bien las cosas, uno se entusiasma. Camino a la Fama, lunes a viernes, 9:30 de la noche por Canal 12. Vuelve a disfrutar el clásico de clásicos. Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Son 5 paquetes completos para verlo en vivo. Tus tarjetas de crédito y débito HSBC te llevan gratis. Por cada $25 acumulados en compras o adelantos de efectivo, recibes un número para el sorteo del 3 de diciembre. Usa tu tarjeta HSBC porque no te lo puedes perder. HSBC, el banco local del mundo. Ingeniero Arturo Sabla, candidato a la vicepresidencia por Arena. El próximo año, los salvadoreños vamos a decidir el futuro de nuestro país. Comencé a trabajar a los 16 años de edad y desde entonces he trabajado toda mi vida. He estudiado toda mi vida y sé cómo se generan empleos. Ningún inversionista sensato y serio vendrá a invertir al país atendiendo la invitación del candidato Funes y Salvador Sánchez Serén. El FMLN genera desconfianza porque toda su vida han sido enemigos del sector privado. Ni Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Serén saben cómo se generan empleos. No tienen experiencia y el equipo de personas que lo rodean, los comandantes del FMLN, en su vida han creado un solo puesto de trabajo. Por el contrario, han generado desempleo, secuestrando empresarios y quemando fábricas y propiedades agrícolas. Y no han cambiado, siguen cometiendo actos de violencia. Cuando Mauricio Funes sale hablando de fraude electoral, cada vez que se entera que las encuestas ya no le favorecen, se pierden empleo. Ni Mauricio Funes ni el FMLN generan confianza.
Y la confianza es la materia prima para crear empleo. Me gustaría preguntarles a mis amigos y colegas empresarios, ¿quién de ustedes pondría en manos de Mauricio Funes o de Salvador Sánchez Serén la dirección de sus empresas? Y dirigir un país es algo muchísimo más complejo. Más empleo, mejores ingresos. ¿Quieres protección? Con el nuevo Speed Stick 24/7 lo tienes. Protección tan fuerte, tan resistente, que no le da chance al sudor ni al mal olor. Nuevo Speed Stick 24/7 aerosol. Aún en situaciones extremas, tú tienes la protección las 24 horas del día, 7 días de la semana. Nuevo Speed Stick 24/7 aerosol. No le da chance al sudor. Una chica fashion siempre se siente seca y segura. Con el nuevo Lady Spirit Stick Teen Spirit Fashion. Toma el control y atrévete a ser tú misma. Continuamos con la pasión del fútbol. ¿Qué pasa, señor árbitro? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Solo en este país vemos estas cosas. ¿O es el fin del mundo? ¿O es un telegrama sin dirección? Vaya usted a saber. Debe ser la nueva hamburguesa de Vigues. La Selecta. Grande con esta hambre. A solo 99 centavos. Esta hamburguesa sí que tiene un gran impacto. Solo en Vigues. Pobre señor árbitro, no quedó ni para hacer papas fritas. Recuerden, a solo 99 centavos. Sigue con William Meléndez en la entrevista al día. Bien, nos acompaña usted en la segunda parte de la entrevista al día. Estamos haciendo una reflexión sobre el libro Informe de una matanza, grandeza y miseria en una guerrilla, escrito por Giovanni Galeas y Verne Ayala. Esto es algo que se encuentra también de alguna forma, usted lo puede encontrar en Centroamérica 21, periódico digital. Antes de que pasemos a conocer, Giovanni, un poco de la magnitud de estos hechos, yo quisiera, Tilo, para cerrar con usted un poco sobre esto, hay mucho resentimiento después de todo esto. ¿Qué es lo que se pretende? Es decir, en el caso particular suyo, que tiene, bueno, 3 hermanos fallecidos durante el pasado conflicto armado, pero uno que muere en una circunstancia muy particular, ¿qué es lo que pretende ahora, después de tantos años de que pasó esto? Yo pienso de que no solo yo, no que todos los familiares de los compañeros que fueron asesinados, en primer lugar que nos digan por qué los mataron y a dónde los enterraron. Y en segundo, que este señor Salvador Sánchez Serén, por humanismo, debía de pedirle perdón a toditas los familiares de los compañeros asesinados. En este país se ven cosas increíbles, William. Por ética y por moral, yo creo que este señor Salvador Sánchez Serén debería de renunciar a la candidatura a la vicepresidencia de este país. No es posible que un señor que está manchado de sangre de los compañeros combatientes de la FPL sea candidato a la vicepresidencia de este país. Es ilógico. Si este señor y la dirección actual del FMLN fueran un poco más inteligentes, ya le hubieran pedido la renuncia a Lionel. Lo que hay de investigación en este libro es digamos, suficiente prueba. Los casos testimoniales, el caso de su hermano, ¿es suficiente prueba? Sí, es suficiente prueba, ¿verdad? Porque ellos bien lo conocieron a mi hermano, porque mi hermano hasta fue de seguridad de ellos, ¿verdad? Entonces, y no solo el caso de mi hermano, que hay pruebas concretas, ¿verdad? Hay pruebas concretas de todos los asesinatos que hicieron contra los compañeros. Y aquí están expresos en las investigaciones en este libro. Testimonios verídicos, confiables. Yo en ningún momento voy a dudar
la información que han dado a Giovanni, a Berna, los compañeros a quienes ellos investigaron, pues como por ejemplo, yo no dudo del compañero Guayón, yo en ningún momento dudo del compañero Edwin, ¿verdad? Entonces, una investigación real. Perfecto. Ahora, Giovanni, decía, cuando cerramos el segmento anterior, se trata de un caso, se puede decir, de un caso aislado. Este es un hecho que ocurrió, bueno, en un conflicto armado, ocurren irregularidades que escapan del control. En cualquiera de los dos bandos se encuentran situaciones bastante complicadas, en donde no necesariamente las direcciones se atribuyen responsabilidad, o más bien hacen un esfuerzo por desvincularse de hechos que pudieron haber sido cometidos por los subordinados. Pero hay otros casos más. ¿Cuánto es el número de personas que se supone que fueron, o excombatientes que fueron muertos o asesinados, sobre el calificativo de que eran infiltrados? Porque bueno, leyendo tu libro está el caso del doctor Carlos Peña, o de seudónimo Blas, un médico que estuvo en el Paracentral, el de Ethel Pocasangre Campos Ocrucita, entiendo que era el seudónimo de ella, psicóloga de la UCA. El caso de hermanos, entiendo que también de Fabio Balmore Villalobos, conocido como Giovanni dentro de la CFPL. Comandante Giovanni. Explícanos entonces. Mira, aquí hay dos cuestiones en este reportaje. Una es la calidad de los hechos y otra es la cantidad de los hechos. Brevemente voy a decir que es difícil establecer una cifra exacta, pero sí podemos con toda certeza decir que no pueden ser menos de 1000, y voy a decir por qué. En octubre de 1986, la matanza en San Vicente comenzó a tomar curso en mayo de 1986, con la llegada del comandante Mayo Cibrián, que había salido de la cárcel, había ido a un tratamiento después de su estadía en la cárcel, estuvo en La Habana y en Managua, y entra en mayo del 86 al frente. Quien entrega el mando militar de ese frente, en ese momento lo tenía Pablo Paradandino, el comandante Goyo de la guerrilla, un hombre de muchísimo prestigio, muy conocido, uno de esos guerreros extraordinarios del Paracentral. Le entrega el mando a Mayo, y Mayo comienza la matanza poco tiempo después de haber llegado. Al mes de haber llegado ya empezaron los... Dicho sea de paso, hay testimonio de Goyo por supuesto, en este libro. Goyo es quizá el principal intermediario para que nosotros obtuviéramos la información. En 1987, un año después de haber iniciado la matanza, por ahí por octubre del 87, presionado por el resto de comandantes en la Comandancia General, Leonel González, Salvador Sánchez Serén, le pide a Goyo, que era su asesor militar, que venga a investigar qué está pasando en el Paracentral, porque Goyo había sido el mando de ahí, conocía perfectamente la zona, y le dice: anda, ve qué está pasando, ¿verdad? ¿Cómo está esa situación? Goyo fue a hacer investigación, y como allí no estaba nada oculto, habla con 30 jefes, ve ejecuciones incluso, libera algunos en curso de ser ejecutados, y cuando Goyo entrevista a la gente, tiene sus conclusiones, pide la cifra de los muertos, y se las dan, y quien se le entrega son el equipo de mando de Mayo Cibrián, y en octubre del 87 iban 607 muertos, 300 tantos eran civiles y 300 tantos eran guerrilleros, colaboradores civiles y 300 guerrilleros, octubre del 87. Esa es una cifra que Goyo en su informe regresa a Chalatenango y le entrega las cifras a Leonel, pero había un control de quién era, dónde nació, por qué lo mataron, era un acta, ¿verdad? Eran listas. Entonces, ese informe se lo da Goyo a Salvador Sánchez Serén en Chalatenango, y Sánchez Serén, después de escuchar el diagnóstico de Goyo de qué estaba pasando, que había una barbaridad, Sánchez Serén le dijo: bueno, mira, aquí hay un problema, porque es que Mayo es de la Comisión Política, es fundador de la CFPL y es mi amigo, un hombre de prestigio. Ese fue el único comentario que hizo. Pero después de la ofensiva de 1989, se da, toma curso otra matanza, ¿verdad? Es posterior a la ofensiva, es cuando evalúan la ofensiva. Es cuando matan a Lucas, hermano de Tilo. O sea, Lucas lo asesinan entonces después de la ofensiva. Es que aquí hay dos cosas, y ahí matan pelotones enteros. También en la primera matanza, pero en la segunda hay un detalle.
el comandante Goyo lleva a Chalatenango a apoyar la ofensiva en Zacatecoluca a 100 milicianos de Chalate, los lleva hasta Zacatecoluca, es una columna de 100 milicianos, y son hijos de dominio. Ellos apoyan pequeñas acciones guerrilleras, pero no son gente que esté en campamento permanentemente, sino cipotes, hijos de dominio, adolescentes. Acostumbrados a una vida distinta a la que se daba en el campamento guerrillero. Pero las fuerzas guerrilleras estaban acá en San Salvador, en la dirección del ataque principal, que era San Salvador. Entonces Goyo se lleva 100 muchachos. El problema es que la gente no quería dejarlos ir, porque eran cipotes que no conocían ni la ciudad de Chalate, pues, ¿verdad? Unos en su vida se habían subido en un camión, en un carro, en una camioneta. Y el padre John Cortina, Goyo le pide al padre John Cortina ayuda y le dice, ayúdeme a convencerlos. Y John Cortina era un símbolo en la zona, pues lo quería mucho. En la zona de Guarjila, Las Flores, La Puerta, Chalatenango. A convencer a los familiares, a los padres de estos jóvenes para que lo facilitaran a estos jóvenes a involucrarse. Sí, porque era un esfuerzo que era el último esfuerzo, iba a ser, que valía la pena. Y John Cortina fue, habló con la gente, a él lo querían mucho, le creían mucho y él se comprometió. Y esos muchachos regresan en un mes. Goyo se los llevó. Pasó la ofensiva y el comandante que se quedó a cargo de Chalatenango y que vio partir a esta gente y fue a hablar con las familias era Miguel Ubé, el legendario Miguel Ubé de la guerrilla. Regresan, después de la ofensiva solo regresaron 13 y habían caído en combate 6. Y regresan con el informe a todos los matomayos, a todos los ejecutaron. Esos eran pelotones enteros. ¿De los casi 100 jóvenes? De los 100 jóvenes solo regresaron 13 a Chalatenango. 6 cayeron en combate en Zacatecoluca. Ahí fue herido también Goyo. Los demás fueron ejecutados. Ahora, Giovanni... Unidades enteras. Permíteme un segundito, William. Esto es bien importante. Eso era el 100. Pero también la fuerza que llegó a operar en la ofensiva del sur de Usulután, bajo el mando de Ramón, matan a Ramón y matan a toda su estructura. Entonces aquí te encuentras relatos de testigos directos que presenciaron directamente la captura, los amarran a unidades enteras, es decir, un pelotón más o menos 30 agentes en la plantilla de la CFPL, los colgan de las piernas de los árboles, los garrotean con este famoso garrote y van haciendo la ronda garroteando a cada uno, descerebrándolos y se van muriendo hasta que no queda vivo ni uno solo, de un pelotón entero. Aquí hay un testimonio del pelotón número 1 del destacamento 1 del batallón Ernesto Morales, los matan a todos, hacia garrotazos, en una sola jornada. Ahora, pero entonces internamente, Giovanni, se maneja esto como caídos en combate. No, o sea, no. O si la Comisión Política lo identifica como... No. Es que esto no fue una operación secreta. Era una operación de contrainteligencia muy mal montada, simplista, pero esto... Aquí mismo tenemos los informes de los encargados de comunicaciones estratégicas de la CFPL que Salvador Sánchez Serén recibía periódicamente, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, los informes escritos y por radio. O sea, no se puede atribuir esto exclusivamente a Mayo, una decisión exclusiva de Mayo. Absolutamente no. Aquí hay un capítulo que se llama Ejecútenlo, decía Salvador Sánchez Serén, porque el que estaba al mando de las comunicaciones está contando esto. Él recibía los informes y en uno de esos informes mataron a Ramón, hermano de Giovanni, era Giovanni quien lo recibía, el comandante Fabio Balmore Villalobos. Y él lee que ha matado a su hermano. Necesito ir a una pausa, no sé si había alguna cosa puntual, porque a una pausa. Sí, que esa última matanza y por eso es que decimos más de 1000. ¿Verdad? No pueden ser menos. Okay. Bueno, perfecto. Nos vamos en este momento a la pausa. Recuerdo a ustedes la pregunta que sometemos a su consideración. Si cree usted que aclarar los crímenes ocurridos durante la guerra puede poner en riesgo la estabilidad del país, envíe su mensaje de texto desde su celular al 2012. Ya volvemos. Para mí no valdría la pena porque sí es no querer dejar que todo esto se quede como debió, aunque como familiar, si yo fuera familiar de esas personas, me gustaría que se esclarecieran. Yo siento que sí, porque todo eso no tiene que quedar impune, ¿verdad? Tiene que aclararse, porque sería una injusticia que no se aclarara. Las heridas, cuando ya han cicatrizado, si se les vuelve a abrir, pues empeora la situación, creo yo. Sería revolver un problema que hasta cierto grado ya se ha resignado a la sociedad y reabrir esas heridas sería más doloroso y creo que traía más problemas que beneficios.
Ven y celebra el 5º aniversario de Este es El Salvador en Zaragópolis, carretera al Puerto de la Libertad. Sábado 6 de diciembre, 2 de la tarde. Diversión, música en vivo, payasos y golosinas. Ven con tu familia, diviértete y gana muchos premios. Patrocina. Siempre estuviste a mi lado, cuando más te necesitaba. A veces no te entendía, pero siempre me aconsejaste para bien. Te extraño, mamá. Si tan solo hubieras tenido lo que yo tengo ahora, cardioaspirina. Por ellos, por los que más ama, cuídese con cardioaspirina. Cardioaspirina, en el corazón de la prevención. Si es Bayer, es bueno. Si tus agruras y acidez de emergencia ya te están haciendo famoso, mejor apágalas con Pepto-Bismol. Pepto-Bismol. 5 problemas, una solución. Tus puntas no partidas atraen. PERT aceite de oliva. Con la magia del aceite de oliva, 95% menos puntas partidas. La alcaldesa del Cambio trabaja con participación ciudadana. Me parece muy importante que el FMLN haya abierto sus puertas para la construcción de un consejo municipal participativo. No estamos afiliados a ningún partido político, más sin embargo, pues considera ella la apertura para el fortalecimiento, digamos, de la participación ciudadana en el desempeño de este consejo. Violeta sigue por el bien de San Salvador. FMLN. Calidad académica en un mundo globalizado y formación integral para una sociedad de la información. Universidad Francisco Gavidia. Formamos a nuestros estudiantes en licenciaturas, ingenierías, arquitectura, carreras técnicas, maestrías y doctorado. Todas ellas cuentan con las más actualizadas herramientas académicas y prácticas en el ambiente digital más avanzado de Centroamérica, preparándoles para integrarse exitosamente al ambiente profesional actual. Universidad Francisco Gavidia. Definitivamente con todo. ¿Ya probaste el exquisito Sumatra Café? Prueba sus deliciosas variedades. Cappuccino, exquisito Sumatra Café caliente, leche y espumeante sabor. Mocachino, Sumatra Café caliente, leche achocolatada, espumeante sabor y chocolate. Latte, delicioso Sumatra Café caliente, leche y espumeante sabor. Prueba ya las exquisitas especialidades calientes y frías de Sumatra Café al 2x1. Solo en la nevería. Deliciosamente económica. Una leyenda regresa. Con tus tarjetas Bancredomatic que te regalan este fin de año 10 Suzuki Swift. Por cada $25 o más que pagues o retires en efectivo, se te asignará un número para participar en el sorteo semanal de un Suzuki Swift. Paga todo con tus tarjetas Bancredomatic y prepárate a conducir una leyenda. A las 7:30 de la mañana, Hechos AM. A las 8 de la mañana, Hola El Salvador. A las 11 de la mañana, Venga la Alegría. Credomatic presenta la participación ciudadana. Antes de abrir nuestro teléfono voy a leer un par de correos electrónicos. Bien, nos escribe Norberto Manfredo Quijano. Dice: Giovanni, siguiendo tu lógica de que el que comanda una organización es responsable de masacres que sus subordinados hayan cometido, ¿crees que el expresidente Cristiani debe pedir perdón o enfrentar la justicia por el asesinato de los padres jesuitas al ser el comandante de las Fuerzas Armadas en ese entonces? Luego Julio Hurtado de Santa Tecla dice: ¿por qué solo para los periodos de elecciones suena el tema de revivir los hechos del pasado? Bueno, ya de alguna forma nos referimos al principio de esto, pero dice: me parece que los que suenan este tema quieren revivir el pasado e incidir indirectamente en el voto popular. Si la izquierda gana la presidencia, la culpa la tiene la derecha, así de simple. Felicidades por su programa, saludos a los panelistas. Bien, voy con un televidente que nos acompaña en línea. Le pido a usted si nos da su nombre, dónde nos llama, brevedad en su planteamiento y, como siempre, el respeto a nuestros invitados. Buenos días. Hola, buenos días, señores. Díganos. Mi comentario va a ser muy breve. Tengo 40 años y he vivido suficiente de la guerra. Esta mañana ha sido deprimente escuchar todo lo que estos señores están diciendo. No enfermen más a nuestro pueblo.
De verdad, ustedes como Canal 12 tienen una pregunta en este momento al aire. Y se trata de saber si realmente nos interesa conocer todos los crímenes de guerra. Se me parece algo ilógico que ustedes tengan una pregunta al aire cuando son ustedes los primeros que están diciendo esto. Creo que deberían de respetar lo que los salvadoreños quieren. Y la mayoría de salvadoreños está consciente que de ambos bandos hubieron crímenes. Entonces no puede ser que ustedes comiencen a revivir todo esto. Perdón. O sea, tengo 40 años y a mí sí me molesta. Yo creo que Arena tiene suficiente dinero para pagar las campañas sucias. Entonces, no entiendo cómo es que ustedes se están prestando para esto. Han tenido suficiente tiempo para hablar de todo esto. ¿Por qué lo hacen en campaña política? O sea, perdón, señor William, yo a usted lo respeto mucho. Bueno, perfecto, le agradecemos a usted la participación. Bueno, debo aclararle, este espacio tenemos todo tipo de entrevistas. Si ustedes recordarán, hemos dado seguimiento también muy al detalle en el pasado a otros hechos, las masacres que han ocurrido en este país. Es un espacio abierto. Finalmente la historia, estamos condenados a repetir la historia si no se conoce la historia de los países. Y creo que ese es el principio particular, en el caso particular mío, del compromiso de que la población conozca todo lo que ha pasado en este país para no repetir los errores. Pero bueno, nuestros invitados tendrán el tiempo para poder responder a su inquietud, sobre todo porque hay una referencia concreta, Giovanni, a lo que ha planteado la señora, y me parece válido lo que está planteando también para que ustedes puedan reflexionar. Vamos con otro televidente que nos acompaña en línea. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Díganos. Óigame, yo he estado escuchando a estas dos personas que tiene usted ahí de panelistas. Si pretenden de que con esto la población ya no vote por el frente, están equivocados. Primero, porque no tiene comparación la matanza esta que hicieron estos militares a los jesuitas, porque ¿cómo se va a comparar alguien de que anda en la guerrilla o anda de los militares, ¿verdad?, a estas personas que fueron santas? Porque estos señores no andaban metidos en nada, y haberlos matado de esa manera, pues me parece abominable, señores. Por favor, nosotros nunca vamos a dejar de votar por el frente. Bueno, perfecto. Esa es mi opinión. Perfecto, le agradecemos su participación. Dice Giovanni, ¿por qué como exmiembro del RP no has investigado las atrocidades cometidas por tu organización durante la guerra, aun cuando la Comisión de la Verdad la menciona como la más violadora de los derechos humanos? Bien, otro televidente en línea, brevemente, por favor. Buenos días. Buenos días, un saludo a usted, William, a quien queremos y respetamos mucho. A los señores panelistas les pregunto que por qué se ensañan contra Leonel, específicamente en una elección que está en el electorado a favor del FMLN. ¿Cómo han hecho ellos para converger con estas elecciones? ¿Qué pulso, pues? Y qué descarado el hacerle el juego al partido Arena. Ustedes ni nadie detendrán el triunfo del FMLN. Y lo verán en el 2009. Y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la participación. Vamos a la pausa, regresamos al cierre de la entrevista y escuchamos la opinión final de nuestros invitados a sus inquietudes. Ya volvemos. Credomatic presentó la participación ciudadana. Todo, no pude salvar nada. Los preparativos de la 18ª. Centroamericana logró que durante los recién nacidos. Vuelve a disfrutar el clásico de clásicos. Barcelona Real Madrid en el Camp Nou. Son 5 paquetes completos para verlo en vivo. Tus tarjetas de crédito y débito HSBC te llevan gratis. Por cada $25 acumulados en compras o adelantos de efectivo, recibes un número para el sorteo del 3 de diciembre. Usa tu tarjeta HSBC porque no te lo puedes perder. HSBC, el banco local del mundo.
Generar empleo es posible si se piensa primero en la gente, si se genera confianza y basamos nuestro esfuerzo en la capacidad de poner manos a la obra y trabajar por hacerlo posible, sin descansar, porque sabemos que podemos. La misión de mi gobierno será el empleo. Vamos a crear los trabajos necesarios para que tú puedas aliviar tu bolsillo, más empleo y mejores ingresos para ti y tu familia, y así llevar El Salvador a una nueva era. Rodrigo Ávila, presidente del empleo. Con ustedes, hola, El Salvador. Mis compañeros están en las calles despertando a todo El Salvador, porque llegó la promo Despierta Brillante de Cornflakes de Kellogg's para que te ganes hasta $2,000 y premies a tus hijos como siempre has querido. Para participar, deposita tus tapas en los buzones de los supermercados. Y no te pierdas Hola El Salvador. Despierta Brillante con Cornflakes de Kellogg's. Kellogg's, vivimos para nutrirte. ¿Cuál dura más? ¿Duracell o las pilas comunes de Sin Carbón? Las pilas comunes simplemente no aguantan en las pruebas, sin importar lo que intenten. Duracell siempre gana, porque tiene mucho más poder. Duracell dura hasta 8 veces más. Y recuerda, no vale la pena comprar pilas baratas de Sin Carbón. Duracell dura hasta 8 veces más. Mauricio Funes miente cuando dice que él integrará a diputados que no sean del FMLN, pero la verdad es que su equipo está formado solo por miembros del Partido Comunista. Ahora que conoces la verdad, ¿le confiarías tu país a una persona que miente? Ahora estarás informado todo el tiempo. Suscríbete a Noticiero Hechos y recibirás en tu celular los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Envía la palabra Hechos al 1210 y durante un mes recibirás 3 mensajes diarios con las noticias más importantes del día. Somos los primeros en cubrir los hechos y usted el primero en enterarse. Ahora no es la excepción. Envía Hechos al 1210. Hechos, más cerca de ti. Sigue con William Meléndez en la entrevista al día. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Tilo, para cerrar muy brevemente su última reflexión en referencia a lo que han dicho los televidentes. Si quienes creen que esto está removiendo estas cosas es deprimente, que no debería de darse. Rápido, por favor. Nosotros consideramos que sí, que es justo, pues, ¿verdad? Porque aquí no hay que clasificar a ciudadanos de primero ni de segunda clase. Y desgraciadamente la señora que planteó eso lo está planteando en ese término, pues, ¿verdad? Y el problema es que ella no salió afectada en el conflicto armado, ¿verdad? Que ese es uno de los mayores problemas. Entonces, es bien ilógico lo que ella está planteando. Y como por ejemplo nosotros, porque de todos modos ya no se puede hacer nada. Nosotros lo que queremos es que nos digan a dónde enterraron a todos nuestros compañeros asesinados bajo las órdenes de Leonel. Bueno, Giovanni, cierro contigo rápidamente, por favor. Sí, mira, quiero decir 2 cosas. Una es, sí, he escrito sobre lo que hizo el ERP en la guerra, he publicado esos reportajes, creo que nadie se ha aproximado tanto a la verdad de qué pasó en el caso de Roque Dalton como una serie de reportajes que yo publiqué en la prensa gráfica sobre la RM, bueno, en fin, de eso empecé hablando. Sobre lo otro, pues, estas opiniones de que hay que dejar de hablar de esto, es como dejar de hacer historia. Y son opiniones prejuiciadas. Yo diría que lean este libro, quien esté interesado, quien sea sensible, que lean este libro y que después juzgue. Y que después de leer esta historia, donde se cuentan por qué y cómo se ordenó por parte de la dirección de la GFPL que encarnaba a Salvador Sánchez Serén el asesinato de más de 1000 combatientes y colaboradores civiles de la guerrilla. Son crímenes espantosos por la forma en que fueron en casi todos realizados, en casi todos hubo tortura, y se trata de degollamiento, lapidación y por garrote, porque murió el hermano de Tilo. Perfecto, gracias, Johnny. Por tu tiempo, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Terminamos la entrevista al día. Dejo a ustedes el resultado de la pregunta que sometimos a su consideración. Si cree usted que aclarar los crímenes ocurridos durante la guerra podría poner en riesgo la estabilidad del país, el 83% de quienes participaron dicen que no, el 17% restante que sí. Gracias por la participación. Buenos días.
Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación C. Para mayores de 15 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Exacta para ustedes, 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, vamos a abrir con nuestro compositor informativo esta mañana. Acompáñenos. Acabo de hablar con mis hijos para decirles que me voy a casar con Diana. ¿Qué? ¿Perdón, que te casas con quién? ¿Sabes qué, Denise? Yo ya me estoy cansando de tu actitud. Yo no he buscado ningún problema contigo y tampoco te tengo miedo. Tú deja que se casen. Después los destruimos. Pero mantengámonos esa carta en la manga. Secretos del Alma. Miércoles 10 de la noche por Canal 12. Si ese fuerte dolor de huesos disminuye al tomar pastillas, pero al poco tiempo vuelve a aparecer, es hora de tomar algo que dure más. Llegó a El Salvador Aleve. 2 Aleve son tan fuertes que duran igual que 8 de otras medicinas, porque Aleve actúa por más tiempo en la raíz del dolor y desinflama. Aleve, alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayer, es bueno. Para sacarle más jugo al limón antes de exprimirlo, mételo al microondas por 10 segundos. Si quieres tener tips de cocina como este en tu celular, manda cocina al 1112. Yo te diré lo necesario para que te vuelvas una experta cocinando. Recuerda, solo debes de mandar cocina al 1112. Son muchos trucos diferentes que te harán tu cocina más práctica. How's it going? I'm on the rock, and then I take a stop. Siete de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora a nuestro conversatorio informativo de hoy. Tenemos el gusto que nos acompañe en el estudio el licenciado Carlos Villegas, él es gerente de comercialización del Fondo Social para la Vivienda, con quien vamos a hablar sobre la línea de créditos que tiene esta institución. Si usted, estimado amigo televidente, tiene algún tipo de pregunta, yo le invito a que marque el teléfono que aparece en su pantalla, que es el 2121-1277, para que pueda participar en nuestro conversatorio informativo de esta mañana. Licenciado, buenos días y gracias por su visita. A la orden, muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco cómo van a estar esas oportunidades de crédito para viviendas que quienes cotizan al Fondo Social puedan tener acceso, tomando como referencia esta situación que se daba a nivel mundial, del impacto que ha tenido de la economía en Estados Unidos y que obviamente ya tiene repercusiones en todas partes del mundo. ¿Cómo no? El Fondo Social para Vivienda tiene la misión de otorgar ágil y eficientemente soluciones habitacionales a los ciudadanos que trabajan. En ese sentido, el Fondo Social ha ampliado lo que es el acceso al crédito para aquellas personas trabajadoras con un empleo formal, como también para el sector de ingresos variables que no tienen un empleo fijo, sino que prácticamente tienen su negocio propio o son algún profesional independiente, pensionados y salvadoreños en el exterior. Entonces ha venido a tener una gama más de productos para estos sectores. ¿Cómo va a estar con relación a la línea crediticia? ¿Va a haber aumento específico de porcentaje de interés? El Fondo Social para la Vivienda en ese momento tenemos una solidez financiera muy importante y no se piensa en ese momento cambiar las condiciones crediticias. Al contrario, prácticamente se quiere mantener y ampliar a más la población el crédito para soluciones habitacionales. ¿Qué es lo que permite, el licenciado Villegas, que el fondo pueda hacer este tipo de acción?
Bueno, en primer lugar, lo que es el fondeo es bien importante, ¿verdad? Prácticamente una tercera parte de lo que es la cartera está fondeada con cotizaciones de trabajadores que se dejó de percibir hasta 1998. El segundo fondeo también es a través de certificaciones que hemos hecho de títulos de inversión, que tal vez un 20%, y la diferencia es el patrimonio. El patrimonio del fondo está muy sólido, va creciendo, y eso permite tener una disponibilidad para otorgar créditos y mantener las condiciones financieras para los clientes. Bueno, tenemos ya la primera participación, está en línea doña Vilma Carranza, que nos ubica allá en Mariona. Buenos días, bienvenida, ¿cuál es su pregunta? Quería hacer una pregunta al doctor. ¿Cómo no? Al señor del fondo, que para hacerle el cambio de techo a las casas, si da un nuevo crédito. ¿Esa es la pregunta, doña Vilma?